¿Alguna vez has imaginado que tu propio hijo te echaría de la casa que construiste con el sudor de tu frente? Escucha mi historia verdadera desde la Ciudad de México y reflexiona sobre los valores familiares que a menudo damos por sentados. Mi historia verdadera desde la Ciudad de México. Mi hijo me gritó a la cara: «Esta ya no es tu casa. Sal de aquí», justo después del funeral de mi esposa, y aún así lo hice y me llevé el préstamo de la casa conmigo. Al día siguiente las cerraduras seguían funcionando, pero el banco no. «Esta ya no es tu casa. Sal de aquí». Esas palabras dolieron más que el empujón fuerte que me dio. La mano de mi hijo me empujó hacia atrás con una fuerza que nunca imaginé que pudiera usar contra su padre. No físicamente, sino emocionalmente, especialmente conmigo. Pero la dura realidad ocurrió justo en la sala a menos de 2 metros del ataúd de mi esposa, donde las flores de cempasúchil se marchitaban y los murmullos de lamento de los parientes resonaban. Mi rostro ardía no solo por el empujón, sino por la traición. Lo dije claramente, ¿verdad? «Sal de aquí». Rugió su voz, ya no parecía la de mi hijo. Era fría, calculada. Detrás de él, su esposa estaba de brazos cruzados con la barbilla alzada, una sonrisa burlona en los labios. Siempre pensó que la casa era suya. Me trataba como a un invitado temporal en mi propia casa. Yo di a luz a este chico. Le tomé la mano cuando lloraba por juguetes rotos, por rodillas raspadas por su primer desamor. Discutí con el director de la escuela cuando lo culparon injustamente en tercero. Trabajé turnos dobles para pagar su colegiatura cuando el trabajo de mi esposa fue recortado. Lo hice todo sin esperar un gracias. Ahora me echaba. No lloré. No pude. El shock había construido un muro dentro de mí tan grueso que ninguna lágrima podía escapar. Lo miré directamente a los ojos. Él no sostuvo la mirada por mucho tiempo. Pero yo sí, porque en ese momento no era solo un viudo afligido o un padre despreciado. Era algo más firme, más antiguo, algo que él había subestimado. Me di la vuelta, no dije una palabra. Mi maleta aún estaba en la esquina del pasillo, apenas desempacada de la visita al hospital la semana anterior. La última estancia de mi esposa. La arrastré hacia la puerta, mis pasos suaves sobre el piso de madera que instalamos juntos hace 35 años. No me llevé todo. No los álbumes de fotos, no la estatua de porcelana de mi madre, ni siquiera la colcha favorita. Pero me llevé algo que lamentarían perder. Me llevé el préstamo de la casa. El aire frío me azotó de nuevo al salir, pero fue más amable que la mano de mi propio hijo. El cielo estaba gris y la lluvia comenzó a caer suavemente como perlas. Se pegaba a los pliegues de mi abrigo negro, pero no la quité. Me hacía sentir real vivo. Caminé por la entrada pasando el auto que mi esposa y yo pagamos juntos, pasando los rosales que plantamos en nuestro aniversario de 18 años, pasando las campanas de viento que solían sonar cuando Antonio llegaba a casa de la escuela. Nadie me siguió, nadie me detuvo, ni siquiera él. En la esquina saqué mi teléfono y llamé un taxi. Mientras esperaba me senté en el banco de piedra fuera de la gasolinera. El joven de adentro miró por la ventana y salió. «¿Está bien, señor?» Le horneé churros una Navidad años atrás. «Estoy bien», mentí, solo esperando un ride. «¿Quiere esperar adentro donde hace calor?», asentí. No preguntó más. No miró fijamente el moretón que ya se estaba formando en mi mejilla. La habitación del motel olía a cloro y tristeza, pero el calentador funcionaba y la cama estaba limpia. La recepcionista no preguntó. Me ofreció una taza de atole y una manta. Rechacé ambas. Miré el techo durante horas. Aún sentía el dolor no del empujón sino de sus palabras. «Esta ya no es tu casa». Yo había limpiado cada rincón de esa casa, pagado la mitad, cocinado en ella, rezado en ella, luchado por ella. No era una casa, era una vida. Y ahora me decían que la dejara atrás como una maleta vieja. Pero no les había contado todo. No les había dicho que el préstamo no estaba solo a nombre de mi difunta esposa. No les había dicho que yo seguía siendo el cofirmante, el copropietario cuyo nombre estaba justo allí en los documentos y el contrato, porque mi esposa lo sabía. Sabía lo que podía pasar.
Y en una de nuestras últimas conversaciones dijo algo que pensé que nunca necesitaría recordar. Si me voy primero, dijo con voz temblorosa, no le digas a Antonio sobre los documentos, a menos que te haga daño. Guardé esos documentos en una caja de seguridad en el banco junto con algo más. Una carta que ella escribió, un testamento de respaldo y una cláusula que cambiaría todo. Al día siguiente llamé no a Antonio al banco. Pedí que se detuvieran los pagos automáticos del préstamo. Di mi nombre, mi identificación, el número de cuenta. Lo verificaron. Usted es copropietario y coprestatario, señor. Puede hacerlo, dijo el banquero. Dije gracias. Luego colgué. Al mediodía mi hijo encontraría las cerraduras cambiadas, la puerta bloqueada. Pero al final de la semana recibiría el shock real cuando el banco llamara. Y para entonces yo estaría lejos, no escondido, solo en silencio. Pasé toda mi vida en silencio. Ahora mi silencio hablaría más fuerte. Esa casa no cayó del cielo. No era un regalo. Se construyó ladrillo a ladrillo, peso a peso, sacrificio a sacrificio. En 1985, cuando las lluvias torrenciales y las facturas de luz y gas casi nos arruinan, mi esposa y yo firmamos los primeros papeles del préstamo. Aún recuerdo la tinta emborronada por mis manos nerviosas. Insistí en ser copropietario no porque no confiara en ella, sino porque su crédito en ese momento era un desastre. Acababa de cerrar una sastrería fallida y los bancos la rechazaron más de una vez. Pero yo tenía trabajo estable. Más de una década como mecánico en el taller local. Ingresos regulares, crédito limpio. Mi nombre abrió la puerta. Mi nombre consiguió el préstamo. Así que mi nombre fue al título. No hablamos mucho después. Ella estaba orgullosa, pero discreta sobre el arreglo. Aún así, cuando plantamos los primeros lirios en el jardín delantero, susurró, «Lo construimos juntos tú y yo». Y lo hicimos. Cada mes pagamos a tiempo. A veces saltábamos cenas fuera o regalos de Navidad. A veces parchábamos el techo nosotros mismos con cinta adhesiva y determinación, pero nunca nos atrasamos. El banco enviaba estados a ambos nombres. El buzón siempre sabía que éramos iguales. Pero cuando mi esposa enfermó en 2010, todo cambió. La mujer fuerte que una vez bailaba conmigo en las fiestas, ahora luchaba por levantar una taza de café. Las facturas médicas se acumulaban. El seguro apenas cubría la superficie. Ya no podía trabajar y la seguridad social era lenta y tacaña. Así que tomé turnos nocturnos en el taller, aprendí a estirar las compras semanales de 2 bolsas. Incluso arreglaba autos para los vecinos los fines de semana con guantes para esconder mis nudillos agrietados. Pero nunca me quejé, no con ella ni con Antonio, porque Antonio acababa de formar su propia familia. Estaba construyendo algo también. No quería ser una carga. Le dije que estábamos bien incluso cuando contaba pesos para llenar el tanque de gasolina. Cuando preguntaba por qué parecía cansado todo el tiempo, sonreía y culpaba a la edad. Nunca preguntaba más, y quizás ese fue mi error. Si le hubiera mostrado realmente lo que estaba haciendo, tal vez me respetaría más. O tal vez no cambiaría nada. Pero elegí el silencio. Elegí protegerlo del peso que llevaba. Y ahora, años después, me echó de la casa que mi nombre ayudó a construir. No era solo insultante, era borradura. Pensaban que era suya. Caminaban por sus pasillos como reyes y reinas de algo que no ganaron. Su esposa cambió las cortinas, repintó la sala, remodeló la cocina sin preguntarme nunca. Dijo que era su dominio. La dejé creerlo. No quería pelear, solo quería paz en mis últimos años. Pensé que si les daba espacio me darían respeto. En cambio me dieron órdenes. Recuerdo una tarde hace unos meses estaba quitando el polvo de la estantería cuando dijo, «Deberías preguntar antes de tocar las cosas. Estamos manteniendo el estilo consistente». Era mi estantería, mis libros. Incluso el estante lo había construido con las manos de mi esposa. Volví a mi habitación, cerré la puerta y lloré en silencio por primera vez en mucho tiempo. No por sus palabras, sino porque vi lo que venía. Estaba reescribiendo la narrativa y Antonio la dejaba. Empezó a llamar a esa casa nuestra en las conversaciones. Dejó de pedir mi opinión. Me trataba como a un invitado extendido, tolerado, pero no bienvenido. Lo observé todo en silencio.
No empujé de vuelta, no agité documentos ni hice escenas. Pero nunca tiré nada. Cada documento del préstamo, cada recibo de pago, cada copia del título los guardé en un sobre ordenado en el cajón inferior. Y cuando mi esposa murió, llevé ese sobre a la caja de seguridad del banco junto con una copia de respaldo de su testamento y una carta que me dejó por si acaso. Protegí a Antonio toda su vida, pero también me protegí a mí mismo. Ahora cuando me cerraron la puerta en la cara pensaron que finalmente tenían el control. No conocían la historia. No sabían que la casa no era solo madera, yeso y pintura. Eran nombres en papel, y uno de esos nombres aún era mío. Una semana antes de morir, mi esposa me llamó a la habitación mientras Antonio y su esposa estaban en el mercado comprando comestibles. Estaba acostada en la cama más delgada que nunca, las curvas de sus huesos visibles a través de la camisa de pijama de algodón, pero sus ojos estaban agudos, más agudos que en semanas. «Ven a sentarte», dijo palmeando el borde del colchón. Me senté. Sacó de la mesita de noche un pequeño sobre marrón. «No lo abras ahora», dijo poniéndolo en mis manos. «Y no le digas a Antonio que existe, a menos que…» Tosió deteniéndose. «¿A menos que qué?», pregunté suavemente. Me miró por un largo momento. Luego dijo, «A menos que te haga daño». La miré confundido. «¿Qué quieres decir con daño?» «Quiero decir», pausó para tomar aliento. «He visto cómo te habla a veces, cómo ella te trata y él la deja». Tragué saliva. No quería hablar de eso. No con ella, en esa condición. No ahora. «Estás pensando demasiado», susurré. «Solo está estresado». Pero mi esposa sacudió la cabeza. «Has sido demasiado generoso con tu perdón. Por eso hice que el abogado redactara los papeles. Hice incluir algo por si acaso. Porque si me voy antes y se vuelven contra ti, quiero que estés protegido». Apreté el sobre. «¿Qué hay aquí?» Un segundo testamento. Una cláusula suplementaria. Está notariado. Es legal. Si Antonio te insulta, abusa o te echa de esta casa, pierde todo derecho, cada peso, cada título. Mis manos temblaron. Continuó. No quería que llegara a eso, pero necesitaba saber que si no estoy aún tienes control justicia. Asentí con los ojos ardiendo. Me incliné y besé su frente. «Gracias», dije con voz quebrada. «Pero espero no tener que usarlo». Sonrió débilmente. «Yo también». Murió 6 días después. El funeral fue simple, frío, rápido. Vinieron amigos, algunos colegas viejos. Antonio apenas dijo 2 palabras durante el servicio. Su esposa se hizo el centro de atención llorando más fuerte, aunque solo la conocía desde hace 8 años. Mantuve mi silencio. Abracé la bandera doblada y la última foto que tomamos juntos y guardé la carta sin abrir en el bolsillo de mi abrigo. Fui al banco a la mañana siguiente. La mujer en el mostrador me reconoció. Su placa decía Luisa. «¿Caja de seguridad?», preguntó amablemente. Asentí. «Caja 312, a nombre de José Ramírez». Verificó mi identificación, me dio la llave y me llevó a la habitación privada. Abrí la caja y puse la carta adentro junto con el testamento suplementario, un USB con documentos escaneados del préstamo y una copia del título original. Lo etiqueté en caso de emergencia. Luego lo cerré todo. No quería pensar en ello de nuevo. No quería imaginar un mundo donde mi hijo me obligara a necesitarlo. Pero ese mundo había llegado. 4 días después del empujón volví al banco. Luisa no estaba. Un joven me ayudó, parecía apenas de 25, pero hablaba con cuidado. «¿Necesita acceso?» «Sí», dije. «Caja 312». Me llevó a la misma habitación privada. Al abrir la caja dudé. Mis manos no temblaron esta vez. Saqué la carta primero. El papel estaba ligeramente amarillo en los bordes, pero la letra de mi esposa seguía clara, firme, familiar. «Para mi querido José», comenzaba. La leí de nuevo, aunque la tenía memorizada. «Si estás leyendo esto, entonces me he ido. Y si lo lees porque Antonio hizo lo que espero que nunca haga, lo siento. Pero debes saber que no estás indefenso. No eres invisible. Esta casa es tuya tanto como mía.
Tus manos la construyeron, tu sacrificio la pagó y nadie, especialmente nuestro hijo, puede borrarlo. Se me hizo un nudo en la garganta. Hay una cláusula en el testamento suplementario. La conoces. Úsala si debes. No dejes que la culpa te mantenga en silencio. Has pasado una vida siendo el pegamento de esta familia. Deja que este sea el momento en que dejes de sostenerlo todo para los demás. La había firmado fechada el 15 de octubre de 2019, solo semanas antes de su última hospitalización. Debajo de la carta, el testamento suplementario confirmaba todo. Me nombraba como ejecutor principal y custodio de la herencia e incluía una cláusula específica. En caso de que mi hijo Antonio Ramírez abuse verbal o físicamente de mi esposo José Ramírez o intente echarlo de la casa familiar, todos los derechos de herencia bajo este testamento serán nulos y sin efecto. La herencia pasará entonces a un fideicomiso bajo el control exclusivo de José. Estaba firmado por 2 testigos y notariado. Legal inquebrantable. Me senté allí en la quietud de la habitación de la bóveda del banco por mucho tiempo respirando profundamente. No quería este poder, pero me habían forzado la mano. Habían olvidado algo crucial. Solo porque había estado en silencio no significaba que había sido descuidado. Devolví los documentos a la caja, saqué el USB y lo metí en mi bolso. Enviaría los archivos al abogado más tarde ese día junto con la grabación que hice la noche del empujón, porque eso también lo había preservado. Sus palabras eran claras: «Esta ya no es tu casa. Sal de aquí». Era todo lo que necesitaba. Prueba y propósito. Mi esposa me había preparado. Ahora yo prepararía el ajuste de cuentas. Llegué al banco a la mañana siguiente. La lluvia de la noche anterior había congelado las calles y las aceras estaban resbaladizas bajo mis botas. Pero caminé con cuidado deliberadamente, no despacio, solo con intención. No tropecé, no tenía miedo, no estaba roto. Estaba harto de estar en silencio por la paz. A las 9:10 a.m. estaba sentado frente a un oficial de préstamos en una pequeña habitación de vidrio. Su placa decía Carmen. Llevaba una chaqueta roja burdeos y ojos amables, pero vi el destello de curiosidad en ellos cuando leyó mi solicitud. ¿Quiere terminar los pagos automáticos del préstamo hipotecario, señor Ramírez? Sí, dije firmemente. Y quiero revisar el archivo completo del préstamo original, si es posible. Carmen parpadeó. Podemos preparar copias para usted. ¿Está consciente de que esta acción puede afectar? Soy el coprestatario, interrumpí. El préstamo está a nombre de mi difunta esposa y mío. Tengo todo el derecho de retirar la autorización. Encontrará mi nombre en cada página. Pausó tecleando. Luego asintió. Tiene razón. Y también está listado como copropietario en el título de la propiedad. Lo sé, dije. Por favor, prepare los documentos. Se excusó brevemente, y cuando volvió tenía un sobre grueso con mi nombre tipeado ordenadamente en la etiqueta. Sonreí levemente al verlo. 33 años de pagos, estados, renovaciones, todo contabilizado. Todo mío para reclamar. Firmé el formulario de revocación. Tomó menos de 12 minutos. 12 minutos para deshacer lo que creían permanente. Carmen me entregó el archivo. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarlo, señor Ramírez? Sí, dije. Transferiré el archivo a mi abogado más tarde hoy. Mientras tanto, por favor, marque la cuenta. Nadie debe reanudar pagos o renegociar términos sin mi consentimiento escrito. Asintió. Por supuesto, pondremos un bloqueo. Al salir del banco, el viento atrapó mi abrigo. Lo ajusté, pero dentro algo cálido parpadeó. No ira, no venganza, solo certeza, una fuerza silenciosa. Había estado preparándome para este momento sin darme cuenta. En el pequeño apartamento que alquilé por mes, abrí mi laptop y conecté el USB. La carpeta se abrió al instante, copias escaneadas de cada documento crítico. Mi esposa había sido meticulosa. Etiquetó cada archivo por fecha tipo referencia legal. Al fondo agregué uno más, la grabación de la noche en que Antonio me empujó. Lo grabé por hábito. Después del primer derrame de mi esposa, desarrollé el hábito de grabar conversaciones importantes, instrucciones de doctores, listas de medicamentos, incluso pedidos de supermercado. Esa noche llevaba el pequeño grabador en el bolsillo de mi abrigo con intención de notar un recordatorio para rellenar mi receta.
En cambio, capturó todo. Su voz, el empujón, las palabras exactas. Esta ya no es tu casa. Sal de aquí. Era condenatorio claro e inconfundible. Subí el archivo a una unidad segura y lo envié por email a Pudí, a la abogada que había ayudado a mi esposa a redactar el testamento suplementario. Asunto: activación urgente de la cláusula 15C. Adjunto todo: la grabación, el testamento escaneado, el archivo del préstamo. 6 minutos después sonó mi teléfono. Señor Ramírez, sí, soy Rafael Gómez. Recibí su email, lo revisé todo. Su voz era calmada, firme, profesional. Quiero que sepa que lamento lo que pasó, pero más importante, ha hecho todo correctamente. No dije nada. Rafael continuó. La cláusula 15C es válida. La grabación de audio verifica tanto el abuso verbal como el desalojo ilegal. Según el testamento de su esposa, su hijo pierde todos los derechos de herencia inmediatamente. Puede actuar ahora. Sí, presentaré la notificación hoy. Enviaremos una carta de cesión de reclamo al abogado de su hijo y congelaremos toda distribución de activos de la herencia. Tiene un lugar donde quedarse. Por ahora, dije. Le aconsejo programar una revisión formal esta semana, pero mientras tanto descanse seguro de que ya no está indefenso. Le agradecí y colgué. Por la noche me senté en el sillón junto a la ventana. El motel era modesto, pero la vista era limpia. Sin tráfico, sin gritos, sin miradas pasivo-agresivas, en la cena solo silencio. No el silencio de ser ignorado, el silencio de ser libre. Pensé en mi esposa, cómo había anticipado esto, cómo se preocupaba no por la muerte, sino por lo que vendría después por mí, dejado atrás al cuidado de un hijo que olvidó cómo cuidar. Había perdonado a Antonio muchas veces en la vida, cumpleaños perdidos, temperamentos cortos, mentiras pequeñas. Me decía a mí mismo que eso es lo que hacen los padres, que el amor significa soportar. Pero el amor nunca debería significar borrarte para mantener la paz. Lo había hecho por demasiado tiempo. Al día siguiente, Rafael presentó los documentos necesarios. El tribunal emitió un congelamiento preliminar de la herencia. Mi hijo sería notificado en 48 horas. Al mismo tiempo, el banco procesó la suspensión del préstamo. El sistema marcaría cualquier pago futuro como no autorizado. En el lenguaje de las finanzas y la ley, me había convertido en un muro legal, financiero y emocional que Antonio no podía escalar. No lo llamé, no lo advertí. Actué en silencio con precisión, porque lo más poderoso que un hombre puede hacer es recordar todo lo que olvidaron que sabía. La primera vez que lo vi fue a través del teléfono de alguien más. Estaba en la farmacia esperando mi receta cuando la joven detrás del mostrador, que solía cuidar a los gemelos de los vecinos, me mostró una publicación. Señor Ramírez no sabía que se había mudado. Su nuera ha estado publicando sobre las renovaciones. Miré la pantalla. Allí estaba una foto brillante y escenificada de la sala donde mi esposa y yo bailamos en nuestro aniversario de 22 años. Ahora desnuda, piso nuevo. Cortinas blancas y doradas, un sofá de cuero crema. Pie de foto. Nuevo comienzo. Adiós a la oscuridad. Hola a nuestra casa para siempre. Oscuridad, así es como me llamaba. Asentí cortésmente, tomé mi bolsa y caminé de vuelta a mi apartamento sin decir una palabra. Pero en mi pecho algo comenzó a asentarse. No ira, no tristeza. Era el extraño sabor amargo de la claridad. Realmente creían que habían ganado. Pensaban que me había escabullido como un abrigo viejo que finalmente donaron. Desactualizado, ya no útil. No tenían idea de lo que venía. Las fotos seguían llegando. La remodelación de la cocina, el colchón nuevo, un candelabro en el pasillo. Finalmente, nuestra, decían los pies de foto. Publicó un video boomerang de Antonio colgando un letrero que decía: "El amor vive aquí". Estaban anidando, presumiendo, invitando amigos a noches de vino y tablas de charcutería servidas en la mesa de comedor que mi esposa construyó con sus propias manos. Y a lo largo de todo, ni un mensaje, ni una llamada, ni siquiera un gracias por las décadas que vertí en esas paredes. Pero entonces, exactamente 28 días después de suspender los pagos del préstamo, salió la notificación. El banco, eficiente como siempre, envió una carta formal a la dirección principal en archivo.
Asunto aviso de incumplimiento. Residencia Ramírez. Debido a la revocación de la autorización de pago por el coprestatario y el fracaso en cumplir con las obligaciones programadas, el préstamo está en violación del contrato. Si no se resuelve en 12 días hábiles, la propiedad será marcada para ejecución hipotecaria y reposesión. No necesitaba estar allí para ver sus caras, pero lo imaginé claramente. El silencio al abrir el sobre. La incredulidad convirtiéndose en confusión. El escaneo frenético en busca de un error. El rápido giro a la ira. Luego el horror al amanecer porque no sabían. Nunca habían leído la letra pequeña. Asumieron que era solo un viejo sin dientes para morder. Pero yo era los dientes, yo era la firma, yo era el nombre junto a su sueño, y ahora yo era la razón por la que se desmoronaba. Antonio llamó esa noche. Su nombre apareció en mi teléfono por primera vez en más de un mes. Por un momento consideré dejarlo sonar, pero quería oírlo. Solo una vez. Contesté. Su voz estaba ronca. No enojada, aún solo confundida. Pequeña. Papá. No dije nada. No entiendo. Recibimos esta carta sobre la casa. Algo sobre ejecución hipotecaria. ¿Qué está pasando, silencio? Papá, hiciste algo con los pagos. Esperé 3 segundos completos. Luego respondí lentamente. Sí. Otra pausa. ¿Por qué? Su voz se quebró. ¿Por qué harías eso? Vamos a perder la casa. No respondí. Papá, por favor, continuó, y ahora estaba llorando. Podía oírlo. La respiración pesada e irregular de un hombre que acababa de darse cuenta de que era falible. No lo quisimos decir, solo las emociones estaban altas después del funeral de mamá. No pensábamos, no pensaban. Eso es lo que siempre dicen cuando quieren borrar una elección que ya hicieron. Por favor, susurró, podemos arreglarlo. Solo dile al banco que fue un error. Reinicia los pagos. Podemos hablar, encontrar una solución. Cerré los ojos. Esta era la misma voz que me había ordenado salir, que se había quedado en silencio mientras su esposa despojaba mi vida de las paredes y la pintaba de beige. No puedo, dije simplemente. Pero también es tu casa. No interrumpí, calmado como el vidrio. Me dijiste que no lo era. Recuerda, silencio. No esperé una respuesta, presioné el botón rojo y terminé la llamada. Luego bloqueé su número. Me senté junto a la ventana esa noche escuchando el zumbido del tráfico afuera. Bebí una taza de manzanilla y tiré de la manta sobre mis piernas. No había satisfacción en lastimarlo, pero había paz en protegerme. Pensaban que habían ganado, pero ni siquiera conocían las reglas. Llegué tarde a propósito. La reunión familiar ya estaba en marcha en la casa de mi cuñada, terreno neutral como lo llamaban. Una mesa larga estaba puesta, café, preparado, platos de churros dispuestos como si estuviéramos reuniéndonos para una fiesta en el jardín en lugar de una ejecución. Antonio se sentó a la cabecera de la mesa junto a su esposa, quien llevaba una chaqueta rosa pálida y una sonrisa de porcelana frágil y falsa. Cuando abrí la puerta, todas las conversaciones se detuvieron. No me disculpé por llegar tarde. No saludé a nadie. Entré con mi bolso al hombro, abrigo aún puesto, botas mojadas con nieve derretida. No di excusas ni explicaciones. Simplemente caminé al centro de la habitación, puse el bolso abajo y comencé a sacar lo que había traído. 1, 2, 3, 4. Cada ítem colocado con cuidado en la mesa. El testamento original. El testamento suplementario. El USB con la grabación de audio, una copia notariada del acuerdo de préstamo. Nadie dijo una palabra mientras me sentaba frente a Antonio. Sus ojos ya estaban muy abiertos, los dedos de su esposa se apretaron en el borde de su silla. Entrelacé mis manos en mi regazo y miré a Rafael, mi abogado, quien había llegado 20 minutos antes por mi solicitud. Se puso de pie. Gracias a todos por venir, dijo, su tono calmado y profesional. Represento al señor José Ramírez, viudo de la difunta señora María López. El propósito de esta reunión es divulgar formalmente las actualizaciones legales relacionadas con la herencia de la señora López. Antonio levantó una mano ya agitado. Espera, ¿por qué está pasando esto ahora? Pensé que todo ya estaba... Rafael no parpadeó. Por favor, permítame terminar. Cerró la boca.
Tomó el testamento suplementario. Este documento firmado y notariado en 2019 incluye una cláusula. La cláusula 15C, que establece específicamente que si el heredero Antonio Ramírez participa en cualquier abuso verbal, daño físico o desalojo forzoso del señor José Ramírez de la casa familiar, todos los derechos de herencia serán revocados inmediatamente. Jadeos recorrieron la habitación. Un primo susurró: «Desalojo». Rafael asintió. Hemos presentado evidencia de audio del señor Antonio Ramírez diciendo: «Esta ya no es tu casa. Sal de aquí». Esto ocurrió horas después del funeral de la señora López. Antonio se levantó de repente derribando su silla. Eso fue sacado de contexto. Rafael calmadamente sacó de la bolsa un pequeño altavoz. Presionó play. La voz de mi hijo llenó la habitación, alta, clara, innegable. «Esta ya no es tu casa. Sal de aquí». Luego el sonido del empujón, luego silencio. La habitación estaba congelada. Los ojos iban de mí a él. Nadie se movió. Antonio parecía haber sido golpeado en el estómago. Mantuve el silencio. No necesitaba hablar. Las palabras ya habían hablado por mí. Rafael pausó la grabación. Como resultado, bajo los términos legalmente vinculantes de este testamento, el señor Ramírez pierde todo reclamo sobre la herencia. La propiedad completa de los activos, incluyendo la casa familiar, se transfiere al señor José Ramírez. Se volvió hacia mí. Puede elegir hacer cumplir esto o buscar negociación. La ley está completamente a su favor. Miré alrededor de la mesa. Las tías y tíos que se habían quedado en silencio cuando me echaron. Los primos que no llamaron. La misma familia que siempre me vio como un personaje de fondo en mi propia historia. Ahora me veían. Ahora escuchaban. Antonio se sentó de nuevo temblando. «Papá, por favor», susurró. No lo quise decir. Estaba afligido. Estaba molesto. «Me conoces. Sabes que no». «Lo hiciste», interrumpí. Mi voz era suave, medida, inquebrantable. «Lo hiciste frente a tu esposa, frente al cuerpo de tu madre, y no paraste ahí. Cambiaste las cerraduras. Publicaste fotos de mi cocina llamándola tu casa para siempre. Sabías lo que hacías». Su esposa abrió la boca para hablar, pero Rafael levantó una mano. «Esto no es un debate. Los documentos están en orden. La ley es clara». Antonio enterró su rostro en sus manos. «Voy a perderlo todo». Me incliné ligeramente hacia adelante. «Ya lo perdiste». Levantó la vista con ojos rojos y húmedos. «Soy tu hijo. Fui tu padre», respondí. «Y me trataste como a un inquilino». Más silencio. Me puse de pie, recogí mis documentos, los deslicé de vuelta al bolso. Nadie intentó detenerme. Caminé hacia la puerta. Mis botas hicieron clic suavemente contra el azulejo. Me volví solo una vez. «No vine aquí por venganza», dije. «Vine con la verdad. Lo que hagan con ella, a continuación, depende de ustedes». Luego me fui. No necesitaba azotar la puerta. El silencio era suficiente. Estaba lloviendo cuando llegaron. Escuché el golpe antes de verlos. 3 toques suaves, casi tímidos, seguidos de silencio. Luego otro vacilante, como si no estuvieran seguros de si seguir golpeando o irse. Abrí la puerta lentamente. Antonio estaba en el pasillo de mi edificio de apartamentos, empapado, lluvia goteando de su cuello. Su esposa estaba un paso atrás, ojos enrojecidos pero secos. Parecía más viejo de lo que recordaba, más viejo de lo que un mes debería hacer. No llevaba abrigo. Papá, empezó, voz quebrada. No dije una palabra. Yo no sé a dónde más ir, tartamudeó. Dijeron la casa, la ejecución, la carta. Intenté detenerlo, pero dijeron que no estaba autorizado, que los pagos habían sido suspendidos, que no tenía standing. No lo tienes, dije rotundamente. Su rostro se torció. Se arrodilló, allí mismo en la alfombra vieja fuera de mi puerta. Por favor, papá. Lo siento, lo sentimos. Su esposa inclinó la cabeza, pero no se arrodilló. Sostenía su bolso apretado contra el pecho, dedos apretados como garras. Por primera vez parecía menos una mujer en control y más como alguien acorralado por las consecuencias. «Cometí un error», susurró. «Ambos lo hicimos. Dejamos que nuestro orgullo nos guiara.
Pensamos que hacíamos lo mejor, pero fuimos crueles y estuvimos equivocados. Aún no me moví. Solo por favor, papá, si pudieras hablar con el banco, restablecer el préstamo, dejarnos tomar los pagos, pagaremos todo. Lo arreglaremos. Puedes volver a casa o no, lo que quieras. Solo no nos dejes perder la casa. Abrí la puerta más. Levantó la vista Esperanza parpadeando. No los invité adentro. En cambio pasé junto a ellos al pasillo y saqué de mi bolso un documento doblado en una funda transparente. Esto dije entregándoselo. Es la transferencia del título. A partir de ayer la casa ya no es mía. Parpadeó confundido. ¿Qué? La vendí, dije. ¿A quién?, preguntó su esposa, voz aguda con pánico. Al Fondo de Protección para Ancianos, dije. La convertirán en un hogar transitorio para hombres mayores desalojados. Hombres como yo. La boca de Antonio se abrió, pero no salió sonido. «¿La vendiste?», susurró. Asentí. «Pero era nuestra casa». «No», corregí. «Nunca fue tuya. Construida por mí y tu madre, pagada por mi sudor, mis trabajos extras, mi silencio. Viviste en ella, la usaste, pero no era tuya». Su esposa finalmente habló. «Fue un error. Está bien. Nos pasamos. Podrías habernos hablado». Lo intenté, dije. Cada vez que me desechaban en la cena. Cada vez que rodabas los ojos cuando hablaba. Cada vez que pasabas junto a mí como si fuera un mueble. Hablé mucho, solo no escuchaste. Antonio miró al piso. Sus hombros temblaron. «No quiero tu disculpa», dije. «Quiero tu comprensión». «La entiendo», dijo, lágrimas cayendo libremente ahora. «Estuve equivocado. Lo miré, mi hijo, mi chico, que una vez me dibujó tarjetas del Día de las Madres con crayones. Que una vez me tomó la mano al cruzar calles, que una vez corrió a mis brazos después de la escuela. Había crecido en un hombre que olvidó de dónde venía. Pero ahora estaba arrodillado, y yo, bueno, ya me había levantado. «Te perdono», dije, «pero no lo arreglaré por ti». Asintió lentamente, dolorosamente. Mientras me volvía para entrar, dije una última cosa. No guardé la casa, guardé mi paz. Luego cerré la puerta. Y por primera vez en años la cerré con llave. No para mantener a la gente afuera, sino para mantener la paz adentro. Usé una porción de la venta para comprar una cabaña pequeña junto al lago Bacalar. No del tipo que encuentras en una postal. Sin renovaciones lujosas, sin jacuzzi, sin rincones instagrameables. Solo 4 paredes sólidas, una estufa de leña y una vista que hacía que el silencio sonara como música mariachi. La primera mañana que desperté allí me paré descalzo en el porche con una taza de café calentando mis manos y vi la niebla elevarse del agua. Era tan quieto que podía oír mi propia respiración. Sin cerraduras, sin voces detrás de puertas cerradas. Nadie exigiendo que justificara mi existencia. Solo yo y los árboles y un cielo tan amplio que hacía que el pasado pareciera pequeño. Por primera vez en décadas dormí toda la noche. Sin sueños de puertas azotadas. Sin voces gritando sobre recuerdos. Solo sueño. Solo paz. Desempaqué despacio una caja a la vez. No traje mucho conmigo. Solo lo que importaba. Una foto de mi esposa sonriendo en el jardín. Una manta tejida que hice durante sus días de quimioterapia. El archivo ahora grueso con copias de mi vida. Y un pequeño grabador digital negro. Había capturado el momento en que intentaron borrarme, ahora me ayudaría a reclamar el resto. Puse mi laptop en un escritorio junto a la ventana, conecté el grabador y presioné play. Su voz resonó en la habitación vacía de nuevo, pero no me inmuté esta vez. Había oído peor. Abrí un documento en blanco y comencé a escribir. Escribí sobre los lirios que plantamos en el 87, sobre la vez que el techo se hundió por las inundaciones y lo arreglamos juntos con escaleras prestadas y oración. Sobre el día que nació Antonio y la primera vez que me llamó papá. No escribí para culpar. Escribí para recordar, para devolverme los años que pasé doblándome en esquinas por la paz. Esa noche envié mi primer archivo de audio a Historias Verdaderas de Abuelo. Una historia verdadera. Mi historia no pulida, no teatral, solo una voz que había esperado demasiado. En la grabación dije, estos días envejecer me hizo invisible. Pero la edad es solo silencio acumulando poder.
Y el silencio no significa rendición, significa preparación. No perdí una casa, reclamé un mundo. Así que si estás escuchando, si alguna vez te han empujado fuera de la vida que ayudaste a construir, sabe esto, no estás solo y no has terminado. La lección de esta historia, el silencio no es una debilidad, sino una fuente de fuerza para prepararse y protegerse. En la cultura familiar mexicana siempre enfatizamos el amor y el respeto a los mayores, pero cuando hay traición recuerda que la justicia y el respeto propio deben estar por encima. No dejes que tus sacrificios sean borrados. Levántate y busca la paz verdadera porque la familia verdadera es donde todos se apoyan, no se oprimen.